Saludos cordiales a todos ustedes, especialmente a los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y también nuestra más cordial bienvenida a nuestro entrevistado de hoy, que no es otro que don José Alberto Díaz Estebanes León, portavoz del Grupo Municipal de Coalición Canaria y concejal de Economía, Hacienda, Presupuesto y Tributos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Don José Alberto, bienvenido. Muchísimas gracias. Como es habitual, les recordamos a ustedes esas tres señas de identidad de este canal que es de capital 100% tinerfeño, canario. La línea editorial es pluralista, como pluralista nuestra sociedad, y según los organismos especializados en audiencias, pues estamos en cabeza de las televisiones locales, tanto en la provincia de Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas. Naturalmente eso se debe al apoyo de todos ustedes, apoyo que agradecemos. Vamos en esta entrevista con don José Alberto, evidentemente veremos vertientes personales, profesionales, humanas y también políticas. Don José Alberto nació hace algo así como 42 años en Santa Cruz de Tenerife, casado, es padre de un hijo. Pertenece a una familia de educadores y además de colaboradores periodísticos. Tiene ahí un patriarca, que es don Moisés. Por cierto, ¿cómo sigue don Moisés? Muy bien, refunfuñando como siempre. Si don Moisés no refunfuñara, no sería don Moisés. Efectivamente. Pero hay una cosa en los refunfuños, no sé si el término no lo puede admitir la Academia o no, pero como lo entiendan ustedes, es suficiente. Los refunfuños de don Moisés, curiosamente, siempre tienen que ver con el bien común. Yo nunca le he oído algunos exabruptos, pero nunca ningún exabrupto egoísta para él. Sí, cuando yo hablo de lo de refunfuño es porque tiene una forma de ser vehemente en sus expresiones, pero él muchas veces dice esa expresión también de el último Quijote o las quijotadas. Siempre lo hace con la mejor de las intenciones, a veces se podrá estar de acuerdo o no, pero siempre en base al bien común y sobre todo fomentando una cosa siempre en la familia, que es la libertad y la pluralidad. Es decir, somos 5 hermanos y desde luego cada uno con su propia ideología, con su propia tendencia y con su propia capacidad de expresarse y de discutir entre nosotros. Bien, decía también de educadores en función de su madre, la abuela de don José Alberto, que fue pues una de las primeras inspectoras, quizás en toda España, ¿no? En el campo sí, doña Susana Villavicencio, hay un colegio precisamente en Los Campitos que lleva su nombre, cuando los inspectores de educación mandaban y mandaban mucho. Mandaban muchísimo. Y por la parte materna también, tanto mi abuela materna como mi madre también son educadoras, ¿no? Por eso, por lo tanto, familia por ambas partes de educadores. A los 23 años, ¿hubo influencias paternas y maternas para elegir los estudios de periodismo? Hubo influencia a la hora de configurar la personalidad que te lleva a tomar esa decisión, pero a la hora de tomar la decisión en sí misma, no solo no hubo influencia, sino incluso alguna resistencia. Eran más partidarios de otro tipo de estudios. Por ejemplo, de ingenieros, médicos. Hay que recordar que en aquel entonces no existía la Facultad de Ciencias de la Información en Tenerife, por lo tanto, elegir esa carrera suponía irse a estudiar fuera. Yo fui a estudiar a la Universidad Complutense de Madrid y eso ya era un primer hándicap. Claro. Y en aquellos momentos, es tendencia siempre de los padres considerar otras carreras como más consolidadas y teniendo una, yo creo, magnífica nota media de acceso a la selectividad de las que había antes exigentes, pues quizás consideraban que se podía aprovechar mejor en otras materias. Claro, y más rentables que el periodismo. Y más rentables, y más tranquilas. Más tranquila. Lo tenía para después, pero ya me apresuro a preguntar, en esa elección que después ha habido, porque sí que practicó durante unos años don José Alberto el periodismo, pero después tuvo la inteligencia de pasarse a la política. Sí, porque fue un signo de inteligencia. Entonces, ¿ha sido esa profesión así globalmente más productiva, más satisfactoria, más rentable que la de periodismo? Digo la de la política, en general. Salvo los baches coyunturales que puede haber. Sí, no,
El mundo del periodismo es apasionante porque te permite conocer nuevas historias y nuevas personas cada día y por lo tanto es empezar de nuevo, es enfrentarte al reto de la página en blanco, o sea, en radio, en televisión o en los medios escritos. Y a mí me apasiona mi profesión. Pero la política tiene otro componente también muy enriquecedor en el buen sentido de la palabra. Tienes que ser capaz de ejecutar aquello que dices. Y eso es muy importante porque criticar todos, tomándote el barraquito ahí en el bar o cortándote el pelo en la barbería, es muy fácil. Pero cuando asumes la tarea, la responsabilidad política, tienes que empeñar tu palabra, decir lo que quieres hacer y después verlo realizado. Y eso también produce enormes satisfacciones. Tienes la cercanía con la gente y la capacidad de ver cumplidos tus propios proyectos, cosa que en otras profesiones pues, es muy difícil de hacer, ¿no? Don José Alberto, a los 23 años, obtuvo el título de licenciado en Ciencia de la Información, rama por la Universidad Complutense de Madrid, y a su regreso a Tenerife, pues inicia los estudios de posgrado, que de momento tiene interrumpidos. ¿Alguna vez piensa volver a ello o ya no? Pues sí, sí tengo intención. Los estudios de posgrado los terminé, los cursos de... Yo siempre hablo de posgrado con la tesis, sí, si no, sí. no. Es efectivamente la tesis doctoral, que además tenía un tema apasionante que versaba sobre el cambio de percepción desde la prensa nacional hacia Canarias a raíz de un determinado acontecimiento político, que es concretamente la aparición del moderno nacionalismo canario. Sin embargo, pues la intensa actividad política nunca me ha permitido culminar esa tarea que espero ver terminada algún día. Su primera actividad profesional, repetimos, periodística, la ejerce en Televisión Española, en Canarias y también en el periódico El Día, hasta 1993 aproximadamente. Entre otras, en el periódico pues se lleva la sección política, economía, varias. Sí. ¿Qué dificultades, le pregunto al periodista ahora, en desempeñar el oficio de periodista en un ámbito local, insular, de proximidad, digamos, continua, de interrelaciones varias, más que en una gran urbe, en un país heterogéneo? Son mundos distintos, pero como decía antes, el mundo del periodismo te permite una realidad, un contacto cambiante, pero muy cercano. Los medios nacionales, en algunos he podido tener colaboraciones, por ejemplo, he sido corresponsal junto al diario ABC también de Madrid, te permiten tener una perspectiva más amplia, pero lo local te permite la cotidianidad, el contacto directo. Eso a veces es bueno y a veces no tanto, porque precisamente esa cercanía, ese estar pegado, también produce presiones que te influyen a la hora de informar. Yo la verdad es que siempre he tenido una gran libertad a la hora de ejercer mi profesión, pero es verdad que ahora en los medios de comunicación estamos pasando una época difícil, económica, ha golpeado duramente a muchos medios de comunicación y eso incide y muy negativamente en la precariedad laboral y en un tema que tiene tan directamente que ver con la libertad y el ejercicio de la libertad de los demás, pues produce algunas interferencias graves. Yo creo que los estamos viendo en nuestros tiempos, ¿no? Esas interferencias no ha habido, pregunto, no ha habido también a veces excesos artísticos en el sentido para servir al bien común, de cómo sea ser de grupos. Y hay gente que la ejerce con responsabilidad y otras que la ejercen sin responsabilidad. Con una diferencia, que hay otras profesiones donde se exige una formación acreditada y en el mundo del periodismo, lamentablemente, no tanto, por no decir bastante poco. Y efectivamente ha habido, yo no diría periodistas, pongamos comunicadores que han querido ejercer esta tarea como francotiradores. Alguien que ejerce como en un púlpito y se permite el lujo de juzgar y condenar a todos los demás. Y eso ha producido también un desgaste en la propia profesión periodística, porque a raíz de esa de privilegio como comunicador,
también aprovechar, y no solo para su empresa, para el se produce el efecto contrario, precarial, depresión por parte de otros prestigio. Lo ha perdido. Que además tenemos mucha autocrítica en lugar los políticos, ser la política. Pero también ha perdido prestigio sin duda el periodismo como concepto, ha perdido sin duda los movimientos sindicales. Yo creo que estamos en una época, como digo, de crisis, no solo económica, que se ve que también es una crisis social. La crisis también es un ciclo y un cambio de modelo, y por lo tanto siempre hay que optimizar, para poner un par, sino mejorar el modelo, ¿no? Pero bueno, ahí está la responsabilidad de cada uno. Pasa militar en ATI. Yo creo que en todas las campañas sucesivas que hemos en este archivo más universal de las cosas. ¿Por qué daba la impresión pues era un poco por supuesto, era un poco pues algo egoísta, ¿no? Y es cierto, estaba en esa época viviendo en Madrid, o sea, de Canarias, pero estaba viviendo en Madrid, y eso me permitió amplia, colaboraba ya con algunos medios nacionales durante mi de periodismo, y estábamos en un momento de ola absoluta y de ensalzamiento global Partido Socialista en las sucesivas mayorías arrolladoras por todo el país, y a crearse la arrollador que está dando a la sociedad, de que tendrían tendencia peligrosísima a confundir el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. La famosa frase de Alfonso de que no sale el ataúd de mi Suárez. Teníamos mucha gente en la sociedad española que considera nacionalismo, se podría denominar regionalismo, se puede ir en jareta, decimos aquí, de una u otra manera. Eso tendría la responsabilidad a que esa labor en que yo creí en ese momento que el único proyecto era que después se conformó, bueno, al PNC, a los movimientos de cubillistas, digamos, de Ayac, etcétera, cada uno, y ninguno había calado suficientemente en la sociedad. Las agrupaciones independientes, los pasos sucesivos, ¿no? Voy a dar un salto. Usted en 1996, el Congreso, su partido el año 96, usted es el autor de
política, donde ha tenido, así se comenta, el nuevo nacionalismo con todas las, o esa definición del año 96 sigue siendo válida hoy. Sí, en su concepto básico, pero ¿es una sí. definición nacionalista independentista o no? No, no lo es. Vamos a ver, hay que ponerse también en ese contexto de ese nacimiento que aquel hormigón sufrió después aluminosis. Tenía aluminosis. Socialista y AIC, encabezado por Pedra y Manuel Hermoso. Ese pacto del año, recordar, 91, sobrevive 2 años a duras penas, y no solo desde AIC, sino de otras fuerzas de obediencia canaria, como la comprensión por parte del gobierno central de Madrid, ministro Borrell, asfixiaban de tal manera que necesitaba Canarias, que necesitaba un revulsivo. Nada, Jerónimo Saavedra, que tiene muchos puñales. Cabrera, gente que tiene mucho peso, ¿no? mucha capacidad de impresionar, dar ese cambio, pero al ritmo de la propia sociedad. Yo recuerdo en aquellos debates cómo se debatía incluso el término nacionalista, si debíamos pelearlo. O podía generar en la sociedad. Y yo creo que fuimos valientes. Para algunos nos quedamos cortos y para otros íbamos demasiado deprisa, sin duda. Ahora bien, ese concepto reforma eso como es natural, que lo mejor que yo a la hora de formularlo en las sucesivas ponencias ideológicas, el que ha permanecido hasta nuestros días. Retornando a la pregunta, ¿es un concepto separatista? El nacionalismo moderno, definido por ser un nacionalismo cabe en el marco de la Constitución española. Un nacionalismo canario. En el caso canario. Es decir, ser nacionalista no es necesariamente ser independentista. Seamos capaces de tomar las riendas de nuestro propio destino. A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, esos conceptos de los nacionalistas históricas en España. Entonces se habla del País Vasco, de Cataluña, el mero hecho de que tenían un estatuto de autonomía en la hora de la República y el nuestro medio camino, un barco caminando a la península. Es que yo entiendo que hay factores históricos, que la lengua es un factor importante para Cataluña, pero es mucho más esencial nuestras condiciones en Madrid. No tengamos competencia en los canarios, si es que si todos somos en este en aquel momento, o IGC después, y desde luego en Fuerteventura y Lanzarote, pues prácticamente inexistente. Un sustrato que era nuestro público, conflicto histórico, división de Canarias del pleito insular, que hacía considerar que si algo tenía éxito en la contraria, se le veía con recelo. Por lo
darle fuerza en el momento, había que conformar un mayor. Su centro canario primero se llamó Centro Canario, Lanzarote, con lo que primero fue el PIL y sus continuas divisiones en Fuerteventura y con Independiente de Fuerteventura, y la Asamblea Majorera, que tenía una raíz mucho más... Es en La Palma y es en el Hierro, digo La Palma y el Hierro con realidades en las tres islas. Sí. En las demás, bueno, puede haber algo testimonial y para el reparto de cargos, pero poco más. Quiero decir, en votos, bueno, algo perdón, más que testimonial. Perdón, hay algunas instituciones, pero no quiero decir no en instituciones, en las instituciones mayoritariamente, digamos, archipielagicas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero no siempre fue así. Bueno, primero tengo que decir que es algo más que institucional. En Fuerteventura, por ejemplo, la Asamblea Majorera es primera fuerza con diferencia. En Lanzarote el nacionalismo es mayoritario. Otra cosa son las tremendas divisiones. En fin, Lanzarote es digno de hacer una tesis doctoral solo sobre la situación política en Lanzarote, ¿no? Más de una. En fin, con perdón, Lanzarote es cada partido una tesis. Pues por eso, quedaría para mucho. Yo tengo además mi visión muy particular sobre este tema. En Gran Canaria yo creo que tuvimos una oportunidad magnífica y hubo un movimiento muy consolidado. No nos olvidemos que en esas elecciones generales tuvimos 2 diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 2 diputados por la provincia de Las Palmas. Luego, había un respaldo electoral. ¿Hemos malgastado ese rédito electoral? Yo creo que en parte sí, y tenemos que hacer sin duda un análisis de profunda autocrítica de qué nos ha pasado para tirar por la borda un crédito que teníamos. Yo creo que fundamentalmente por egoísmo y personalismo sin fundamento. Y ahí produjimos además esa primero escisión, ese tirar por la borda, ese centrismo nacionalista que encabezaba Olarte. Nos vimos además, yo creo que muy decepcionados por lo que significó la apuesta por Román Rodríguez, que también malbarató y dilapidó una fuerza electoral que era mayoritariamente nacionalista en la isla de Gran Canaria y se conformó ser cabeza de ratón antes que cola de león, y eso produjo un daño, yo creo que no irreparable, porque nada es irreparable en esta vida, pero muy importante al nacionalismo canario. No es a mí a quien le corresponde hacer los análisis para recuperar ese prestigio y esa fortaleza en Gran Canaria, pero le aseguro que es la primera preocupación que tenemos en Coalición Canaria, ¿no? Bien, usted entre 1993 y 1995 se ocupa del área de planes insulares en el Cabildo. Igualmente... De la parte de comunicación de los planes insulares, era entonces consejero Paulino Rivero. Bien. Como vicepresidente y consejero de Planificación y Territorio. Eso me permitió trabajar muy estrechamente. Estuvo trabajando con él en planes insulares. Y también tuvo y ha tenido la experiencia de estar en la consejería como en la Dirección General de Calidad Ambiental. Entre medio, pues ha estado, y ahora iremos viendo las etapas, en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Por lo tanto, don José Alberto tiene el rodaje, la experiencia de haber estado en las 3 administraciones públicas más próximas que tenemos en el archipiélago. ¿Con cuál se queda? Vamos a ver, a mí me gusta mucho el Cabildo, pero no pude participar directamente en la gestión, pero del conocimiento que tengo, me gusta mucho el Cabildo porque, sobre todo en Tenerife, cala muy bien en la sociedad. El gobierno insular encaja perfectamente con la idiosincrasia de una isla como Tenerife, por eso me gusta mucho. ¿No así en Gran Canaria? No así en Gran Canaria, curiosamente, pero aquí desde luego ha sido así, por eso me gusta mucho la figura del Cabildo. Y también me gusta mucho, desde luego, la visión que se tiene desde el gobierno regional, porque te permite, sobre todo para un nacionalista, tener una perspectiva del conjunto del archipiélago. Y fue una experiencia apasionante desde la Dirección General de Calidad Ambiental, donde hubo que afrontar retos muy importantes, no solo en los temas de gestión ambiental, de gestión de residuos, sino de estudios de impacto ambiental de las grandes infraestructuras, etcétera. Pero tengo que decir que lo más apasionante, lo más directo, lo más cotidiano es el ayuntamiento. El ayuntamiento te permite tener esa presión directa, presión en el sentido bueno del ciudadano. O sea, ahora lo decimos mucho cuando toca la crisis a nuestra puerta, ¿no?
ante la puerta de los ciudadanos. Cuando un ciudadano realmente está angustiado, no llega a fin de mes, la puerta que toca no es la de un ministerio en Madrid, ni una consejería del Gobierno de Canarias, difícilmente en el Cabildo, ¿no? Toca en el ayuntamiento, ¿no? Toca en la puerta de su distrito, toca en la oficina para las UTS, atención social, toca allí en la Casa de los Dragos y le piden que resuelva su problema, el problema directo suyo o el problema de su calle, de su limpieza, de su lo que sea, ¿no? Y eso te permite tener una presión muy directa y muy intensa, ¿no? Muy apasionante desde el punto de vista político. José Alberto, en la primera etapa en el Ayuntamiento, 1995-99, es portavoz adjunto de Coalición Canaria en el consistorio, la titular era la concejal Marisa Zamora, y se ocupa además del área de servicios generales del consistorio, ¿no? Más o menos, ¿cómo era eso, esas cocinas, cómo funcionaban los calderos internos de ese ayuntamiento? Pues con dificultad. La situación política además era, hacemos memoria, de enormes equilibrios, fue un resultado muy ajustado, 11 para Coalición Canaria, 10 para el Partido Popular, una etapa muy convulsa desde el punto de vista político. Comenzaba esa época de vuelco electoral en todo el Estado, con la nueva ola de Aznar, etcétera, y eso le permitió unos magníficos resultados al Partido Popular, que después bajaron los años sucesivos y nosotros recuperamos el terreno perdido, ¿no? Y a mí me tocó la responsabilidad en aquel momento de servicios generales, que era un poco la cocina del ayuntamiento, las unidades de compra y contratación, telefonía, reprografía, parque móvil, sitios donde había que hacer un enorme ajuste económico. También haciendo memoria, recordemos que en el año 93, José Emilio García Gómez, el anterior alcalde, había tenido que declarar quiebra técnica en el Ayuntamiento de Santa Cruz, una situación muy grave desde el punto de vista económico. Y el nuevo equipo tuvo que hacer frente a unos retos y unos reajustes muy importantes. Primero, el primer concejal en aquel momento fue Pedro Pacheco y después lo asumió Manolo Parejo. Desde el punto de vista económico, y nosotros en la parte que nos correspondía de esos calderos, de esa cocina interior, hicimos yo creo que un trabajo muy importante de reconstrucción de la estructura económica y administrativa del ayuntamiento. Eso nos permitió encarar un segundo mandato con una posición mucho más saneada, ¿no? Don José Alberto, de 1999 a 2003 es portavoz titular, ya no adjunto, sino titular, y concejal de Economía y Hacienda. Ha habido dos etapas en el manejo de la lata de gofio público por parte de don José Alberto en el consistorio. Esta es la primera etapa, 1999-2003. ¿Cómo estaba el saneamiento económico en ese momento, en ese primer periodo en el que usted ocupa esa área? Pues decía que venía de estar muy mal, habíamos hecho 4 años de duros ajustes y de planificación muy intensa. Tenía que seguir asumiendo tareas puramente políticas como portavoz. Yo aprendí mucho con Marisa Zamora en el primer mandato y eso me permitió asumir la portavocía en el segundo mandato. Y desde el punto de vista económico teníamos que consolidar un nuevo sistema de gestión. Pusimos en marcha los nuevos programas de presupuestación, la aprobación en años naturales, presupuestación por programas, una nueva estructura económica que consolidó una mayoría política que también daba esa tranquilidad de poder hacer las cosas, la nueva estructura administrativa, la nueva relación de puestos de trabajo para el ayuntamiento. Fuimos consolidando poco a poco una situación hasta dejarlo en los mejores parámetros de salud económico-financiera prácticamente del archipiélago, siendo capital de Canarias, ¿no? Oiga, José Alberto, ¿qué ocurrió en 2003 para que dejara el ayuntamiento y ocupase el cargo de director general de calidad ambiental del Gobierno de Canarias? Pues ocurrió varias cosas. Ocurrió que primero había cumplido una etapa intensa de 8 años en el ayuntamiento. Ocurrió que Adán Martín iba a ser candidato a la presidencia del gobierno, personal que le tengo un enorme agradecimiento y además admiro mucho, y consideraba que podía tener un puesto también en el gobierno de Canarias. Y también ocurría que internamente en Coalición Canaria se veía el momento de una renovación. Por supuesto, la primera responsabilidad la tiene el cabeza de lista, entonces Miguel Cerolo, y optó en el ejercicio de su legítima autonomía como alcalde por, en fin, un plantel y no por el otro. Quiero decir que
todos nos gusta la renovación mientras le toca al de al lado, ¿no? Pues en ese momento también yo tenía que ser corresponsable y asumir que me podía tocar a mí esa renovación, sabiendo además y teniendo la tranquilidad de que tenía una perspectiva, yo creo que muy interesante al lado de Dan Martín en el Gobierno de Canarias. 2007, portavoz de su grupo, delegado del distrito Ofra Costa Sur, y ya en este 2009, tras la ruptura del pacto Coalición Canaria-PP en el Ayuntamiento, también recupera la Concejalía de Economía, Hacienda, Tributos, etcétera. Sí. Vuelve con la lata del gofio. Vamos a ver. ¿Qué tal había desempeñado don Ángel Llanos esa responsabilidad de Economía y Hacienda y todo esto? Cuando usted se encuentra ahora en 2009, tras la ruptura del pacto. Sí, primero decir que a mí no es que me guste calificar tampoco la labor de los demás. Yo siempre hablo de gestión, nunca hablo de persona. Por eso digo, pero es que yo concibo las gestiones no desde el punto de vista personal. Yo creo que esa es una gran diferencia con Ángel Llanos en este sentido. Sí. Yo estaba muy satisfecho, muy orgulloso de la tarea que yo desempeñaba, que era de un distrito, el de Ofra Costa Sur, del que soy un profundo enamorado. Pero precisamente uno de los problemas que después produjo la ruptura del pacto de gobierno no es tanto el tema programático, ni tampoco los problemas de gestión, que se podrá acertar más o menos o podrá haber habido discrepancias. Es un problema de actitud personal, de querer ser, ¿cómo le diría yo? El niño en el bautizo, el novio en la boda y el muerto en el entierro, de yo soy el área y el área soy yo, y además yo soy mi partido y mi partido soy yo. Mire, es que el área de Economía y Hacienda necesariamente, por definición, es un área horizontal, es un servicio de otros servicios. No es algo de lo que puedas estar... Todos acuden. Claro, ahí. Pero no se puede tomar como un trampolín personal. O sea, no puede ser que uno dé una rueda de prensa cada semana sobre Hacienda, porque no tiene sentido. No puedes presentar un recurso administrativo como si fuera un concierto de Chayanne. Es que esos son los conceptos que claro, coinciden con una forma de ver la política que para don Ángel Llanos podrá ser muy respetable, pero yo no lo concibo así. Desde luego Coalición Canaria no lo concebía así. Para él, todas las áreas regentadas por concejales del PP le dan cuenta a él. En fin, él continuamente decía y dice las áreas del PP. Mire, es que no son las áreas del PP, pero yo, por ejemplo, me llamaba mucho... un cantonalismo. Claro, es que eso producía una especie de gobierno de compartimentos estancos que resultaba incómodo desde el punto de vista de que podía obstaculizar, incluso a veces duplicar los esfuerzos. Y claro, yo en 20 o 25 años nunca había escuchado el término, por ejemplo, el carnaval de Coalición Canaria o el carnaval de ATI, por un responsable de... Nunca, jamás. ¿Usted cuántas veces ha escuchado, o cualquiera de los oyentes, el carnaval del PP en los 2 últimos años? 50, 100, 250. Es que me parece una falta de respeto a la gente que de verdad hace y vive el carnaval, que no me parece concebible. Y pongo el carnaval como ejemplo. O sea, no, las áreas no son de una persona ni de un partido. Y eso además produce un enorme chirrío en una corporación local, porque las corporaciones locales son, por esencia y por ley, presidencialistas, donde hay una cabeza y un equipo para arropar a esa cabeza. Entonces, uno puede hacer política hasta cierto punto, pero nunca puede ser desleal con ese equipo conjunto, ¿no? ¿Y la Sociedad de Desarrollo qué era? ¿Una especie de ayuntamiento, pregunto respetuosamente, una especie de ayuntamiento bis? No, la Sociedad de Desarrollo es un magnífico... Pregunto. No, yo le digo lo que es. Sí. La Sociedad de Desarrollo, tal y como se crea, es un magnífico instrumento, lo que se llama una sociedad instrumental necesaria para un buen funcionamiento de una administración local. Y se crea con conciencia de que te permite una estructura propia para agilizar determinado tipo de trámites a la hora de promocionar la ciudad, de generar empleo y riqueza, de cursos de formación, de muchos programas como el programa Más Viva, que ya existía antes de esta época de gobierno.
Claro, lo que ocurre es que uno, como todo en la vida, los instrumentos no son buenos o malos en sí mismos, depende de cómo los utilices. Y claro, si se utilizan más como herramienta de promoción personal que como herramienta útil para servir al conjunto del ayuntamiento, claro, perviertes un poco el fin último y por lo tanto se distorsiona, ¿no? Voy a preguntarle por posibilidades. Usted, ya hemos quedado, que don José Alberto, sin ningún tipo de halago, es bastante entendido, voy a decirlo, o experto en campañas electorales, ¿no? ¿Qué pasó? Que hubo sondeos donde el Partido Popular, bueno, esta gente del Partido Popular, con don Ángel Llanos a la cabeza, trabajaban, ¿no? Pregunto, ¿no? Trabajaban, ¿no? Yo nunca pongo en cuestión el trabajo de los demás. Bien, por supuesto, pero quiero decir que usted hizo, o usted no, su partido, quien fuera, hicieron los correspondientes sondeos y vieron que el Partido Popular en el municipio de Santa Cruz de Tenerife iba avanzando de una manera, digamos, espectacular, y ustedes, Coalición Canaria, iba retrocediendo. ¿Hubo algo de eso o no? Para que eso pesara en el ánimo del alcalde, aparte de que todos ustedes al alcalde lo estuviesen continuamente expresando, pues este clima que usted acaba de explicitar. Además, yo le agradezco que lo haya explicitado con la claridad con que lo ha hecho y con la concisión. Ha sido claro y conciso y respetuoso. Entonces, y me imagino que, claro, don Miguel, pues si ustedes iban todos los días con eso y después le llevaban los hígados de las ocas, en sentido metafórico, ¿no? De los sondeos, y vieron tal, dijeron, esto no puede continuar así, vamos a romper. ¿Pudo pasar algo de eso? No tuvo que ver, no tiene nada que ver con los sondeos. Y además, no tiene nada que ver con el 2011, quiero decir. No. Además, cualquiera que conozca al alcalde, a Miguel Serolo, sabe que eso no le influiría en absoluto. Pero es que le voy a decir más, es que ni siquiera existen esos sondeos que le produjeran un alza en la valoración o en la intención de voto. Es cierto que, bueno, tengo ciertos conocimientos en campañas electorales y he participado en todas las campañas electorales desde el año 91 en el equipo de campaña de Coalición Canaria en Tenerife, y no nos ha ido mal del todo a la luz de los resultados. Y hay que diferenciar en el análisis, incluso en las encuestas, dos aspectos: la valoración y el conocimiento. Y no siempre van de la mano. Es decir, si uno tiene mucho grado de conocimiento entre la población, pero tu valoración es muy baja, lo que indica es que quien te conoce no te vota. Es mejor tener un grado de conocimiento del 60 o del 70% y un índice de valoración por encima del 5 que tener un conocimiento del 80 o del 90% si tu valoración es un 3. Porque claro, tú siempre puedes construir. Yo siempre, se ponía el ejemplo del grado de conocimiento, por ejemplo, de Ricardo Melchor, la primera vez que se presentó cabeza de lista por Coalición Canaria al Cabildo de Tenerife. Tenía un índice de conocimiento muy bajo. 3 meses antes tenía apenas el 30 o el 40%, pero un grado de valoración muy alto. Es decir, no le conocía mucha gente, pero quien le conocía lo valoraba muy bien. Y eso siempre se puede trabajar porque el conocimiento siempre puedes mejorarlo, la valoración no. La valoración, lo que te juzgan los demás no. Y Ricardo Melchor fue el primero que consiguió una mayoría absoluta en el Cabildo de Tenerife. Ni Adán Martín, con lo que ha sido Adán Martín en esta tierra, consiguió ese éxito en el Cabildo de Tenerife. Es muy importante. Esto lo pongo en antecedentes para que se sepa que no es cierto que hubiera una tendencia de los sondeos indicando un alza del Partido Popular y una baja de Coalición Canaria, muy al contrario. No era un tema de sondeos y además, insisto, Miguel Serolo había anunciado previamente que esta sería probablemente su última etapa al frente del Ayuntamiento de Santa Cruz. ¿Usted está convencido de eso? Que no quiere decir que sea su última etapa en su trayectoria política. No. Eso nunca lo ha dicho Miguel Serolo y lo quiero dejar claro. Dijo que... ¿Usted cree que va a ser así o no? Bueno, digo que va a ser la última, en principio, el último mandato dentro del Ayuntamiento de Santa Cruz. Pues es muy posible, pero en esto, como en todo, hacen falta 3 voluntades: la personal, la del partido y la de los electores.
Miguel Cerolo, yo creo, y claro, no puedo ser objetivo porque yo he formado parte de esos equipos, que ha sido un magnífico alcalde de Santa Cruz y ha sido el alcalde que más tiempo ha estado al frente de Santa Cruz en la historia de la democracia. Ha hecho una etapa, al margen de las campañas insidiosas personales que ha tenido que soportar y que algún día se verá a la luz, porque claro, los procedimientos, incluso los judiciales, alguien tiene que pitar el final del partido en alguna ocasión, no siempre puedes estar en... Muy siempre había dicho que esta última sería probablemente su etapa final, pero que se sentía llamado por su responsabilidad y por el compromiso que Canarias necesita a seguir de alguna manera en la política y que diría cómo y cuándo. Yo no sé si su decisión final, por eso digo, la decisión personal, cuál va a ser, por eso he estado a la contraria. A continuación hará falta la decisión del partido, el respaldo y en tercer lugar la opinión de los electores. Sin una de estas tres patas, el taburete se cae. Usted ocupa varios cargos orgánicos dentro de Coalición Canaria, varios, tanto en la agrupación local de Santa Cruz de Tenerife como en los órganos nacionales que ustedes llaman. Es curioso cómo desde los años 90, desde el principio del decenio de los 90, una vez que la ahora Coalición Canaria rompe con el Partido Socialista en el gobierno de la comunidad autónoma, nunca ya a partir de entonces ha habido, ha habido el gobierno en minoría de don Adán, pero no ha habido coalición gubernamental, para entendernos, ¿no? Tampoco en el ayuntamiento, bueno, y sobre todo en el ayuntamiento de Santa Cruz, y siempre ha sido con Coalición Canaria y el Partido Popular, ¿no? Con sus más y sus menos, en la última etapa de Adán rompiendo con el Partido Popular. Por lo tanto, usted ha estado bastante cercano a los rompimientos con el Partido Popular. Ahora le toca estar ahí también, ahora, y además como portavoz de su propio partido en otra ruptura con el Partido Popular. Sin embargo, da la impresión de que los amores y los desamores entre Coalición Canaria y el Partido Popular ocurren entre dos personalidades, digamos, ¿cómo diría yo? Como tampoco muy enemigas, sino que yo no sé qué les pasa, si son prontos, si son afanes de vez en cuando personalistas, si son temores de otros de no fiarse, no sé, es decir, ¿qué es lo que realmente les pasa a ustedes, Coalición Canaria, y usted es cargo orgánico de Coalición Canaria, con el Partido Popular? No nos pasa. ¿Realmente se aman? ¿Realmente se odian? No, vamos a ver. ¿O realmente son indiferentes? La política siempre es compleja y en Canarias más. Bien. Porque la configuración en Canarias es especialmente difícil por su forma de actuar. Es decir, también habría que diferenciar los ámbitos. Evidentemente tiene más peso el carácter ideológico, cuanto más alejado estás, no alejado de la ciudadanía, pero las administraciones están más elevadas, ¿no? En el Ayuntamiento de Santa Cruz siempre hemos intentado colaborar y llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas, incluso cuando teníamos mayoría absoluta. Es decir, el talante demostrado por Miguel Cerolo y la capacidad de diálogo con otras fuerzas políticas, yo creo que está fuera de toda duda. Lo digo por aquellos que a día de hoy pretenden darnos lecciones de democracia, aquellos cuya trayectoria probablemente indican más la de un aprendiz de dictador que la de demócratas, ¿no? Pero el partido, la relación entre Coalición Canaria y el Partido Popular no tiene que ser de amor-odio, es que somos entidades diferentes que en las circunstancias de la política a veces se encuentran y a veces no, y tenemos que estar acostumbrados a que esto ocurra. ¿Sería natural también otros acuerdos? Pues sería natural que hubiera acuerdos alguna vez con el Partido Socialista Coalición Canaria, o incluso Partido Socialista Partido Popular. Están mucho más alejados ideológicamente, es verdad, pero puntualmente se dan en algunos municipios. Sería posible, pero ahí entra el componente personal. Y cuando uno tiene una actitud personal tan extremista como la que tienen los actuales responsables del Partido Socialista, es muy difícil, por no decir imposible, llegar a acuerdos.
Porque claro, si tú te sientas en una mesa a negociar y te dice el de enfrente, corrupto, ladrón, dice, oiga, vamos a ver si negociamos. No, usted es un corrupto y un ladrón. Oiga, un momento, ¿no? Es que es muy difícil negociar con usted. Casi mejor nos levantamos y buscamos otro acuerdo, ¿no? Y claro, yo creo que el Partido Socialista ha apostado por una estrategia muy arriesgada, que es o todo o nada. O gano yo con mayoría absoluta, yo mismo con mi mecanismo, o nada, porque soy incapaz de llegar a acuerdo con los demás. Y aquí hay personas dentro del Partido Socialista cuyo talante personal es más dado a llegar a acuerdos y se ve en su trayectoria política. José Segura, Juan Carlos Alemán, Francisco Hernández Espínola, Jerónimo Saavedra, mucha gente, Emilio Fresco, mucha gente que a lo largo de su trayectoria, yo estaré en un punto muy alejado de sus postulados, pero con el que se puede hablar, dialogar y llegar o no a acuerdos. Y hay gente que nunca ha sido capaz de llegar a acuerdo con nadie, pero ni con su propio partido. Juan Fernando López Aguilar, Santiago Pérez, no solo nunca han llegado a acuerdos a los demás, sino que han ganado elecciones y han sido incapaces de gobernar por no llegar a acuerdos con los demás. Han ganado elecciones en su propio partido y ha habido escisiones antes de invitarlos y sumarlos al consenso. En fin, cada crítica a su persona lo asumen como una especie de hecatombe mundial y pasan a rodillo, a cuchillo a quien les critica. Yo creo que con ese tipo de actitudes es muy difícil llegar a acuerdos, pero nadie es eterno en política. Oiga, un inciso. Yo estaba, mientras usted estaba exponiendo esto ahora, estaba recordando o pensando, evocando mejor, que probablemente no pudieron ustedes no haber roto el pacto en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife si hubieran hecho con don Ángel Llanos lo mismo que hicieron con el señor Guigú en su día, que era, pues, y además dada la buena amistad que hay con el vicepresidente, con el señor Soria, pues tampoco era un disparate haberlo llevado a una dirección general, o digo al señor Llanos, y haber continuado con el pacto. ¿Eso no se barajó? En cualquier caso, eso sería una decisión interna del Partido Popular. Yo creo que ¿Ustedes lo intentaron? Don Ángel Llanos se había convertido más en un problema que en una solución para las relaciones en el Ayuntamiento de Santa Cruz. El Partido Popular, tengo que decir que Coalición Canaria no rompió el acuerdo con el Partido Popular. Bueno. El alcalde cesó por pérdida de confianza a don Ángel Llanos. Y el resto de consejeros, en actitud solidaria con su jefe de filas, que yo respeto, es cuando rompen el acuerdo. A mí lo que me hace gracia es cuando ellos dicen, y lo han hecho público y lo dicen continuamente, es que ellos esperaban que hiciéramos lo mismo que en el 95, o que cuando ocurrió lo de Guigú, pero se encontraron contra un muro de principios y de personas que se visten por los pies. Claro, yo cuando pienso eso digo, ¿qué dices? Que tus compañeros en aquel momento no tenían principios y no se vistieron por los pies. Pero ¿sabes quién encabezaba a aquellos que dices tú que no se vestían por los pies? Don Pablo Matos, el cabeza de lista hoy en el Parlamento de España por el Partido Popular. ¿Y sabes con quién se pactó la legislatura pasada? Con doña Cristina Tavío, presidenta insular del Partido Popular. Y todos los equipos del Partido Popular que han pasado por el Ayuntamiento de Santa Cruz desde entonces hasta ahora, no han tenido principios y no se han vestido por los pies. A mí es que esas cosas no lo puedo entender. Me lo decía yo que con Alfonso Soriano, con el que me distancia muchas cosas ideológicamente, pero tengo una simpatía personal, me dice, mira, yo es que en determinados temas como el del mamotreto siempre he sido coherente. Y cuando ha habido que votar una cosa sobre esto, yo me levantaba y me iba del salón de pleno. Le digo, Alfonso, a mí me parece muy bien, pero si tú dices eso, ¿qué estás llamando a tus compañeros que se quedaban sentados en el salón de pleno? Si tú te levantabas por coherencia y te ibas, los que se quedaron sentados y votaban que sí, eran incoherentes y cobardes. Yo eso no lo puedo entender. Oiga, se dice que salvo no iba a decir el grupo, pero no me atrevo, salvo el Centro Canario Nacionalista, que tiene un concejal, los demás están todos divididos, claro, el señor González no va a estar dividido contra sí mismo. No, sería... Bien, pero todos los demás están divididos. Una enfermedad de mononucleosis. Sí, están divididos todos ustedes, menos él.
menos el líder y concejal del Centro Canario Nacionalista. ¿Es cierto los rumores de que en el grupo de ustedes no están todos muy de acuerdo en que el sucesor de don Miguel en la candidatura sea el señor Bermúdez? No, pero es que nosotros no estamos en ese tiempo. Quiero decir... Quiero decir, dentro de las divisiones que se traen ustedes como grupo. Es que ni tampoco se ha hablado de quién será el sucesor, que puede ser el propio Miguel Cerolo, insisto, si es su propia voluntad, si tiene la del partido y después la de los ciudadanos, o puede ser el señor Bermúdez, lógicamente la primera opción porque es presidente del comité local, tiene un contacto muy directo y cotidiano con la realidad municipal y con los ciudadanos de Santa Cruz y además un índice de conocimiento y de valoración muy alto y por lo tanto sería una opción muy fácilmente asumible, pero en cualquier caso esa decisión la adoptaremos cuando a nosotros nos convenga. Eso sí forma parte de la estrategia electoral de cada uno y no nos va a cambiar el rumbo ni el ritmo, no lo va a marcar nadie. Lo que sí puedo asegurar es una cosa, el candidato de Coalición Canaria para Santa Cruz lo vamos a elegir en Santa Cruz. No nos los va a designar un señor ni en La Laguna, ni en Las Palmas, ni mucho menos en Madrid. Nosotros decidimos las cosas aquí. Bien, aclarado el asunto, también puede ocurrir que se presente, que vaya encabezando, digo, como posibilidad don Miguel Cerolo y acompañándolo el señor Bermúdez y después hagan lo que ocurrió en el caso de don Manuel Hermoso y del propio don Miguel Cerolo. Hombre, toda estrategia es posible y, bien, y eso forma parte del juego, ¿no? Evidentemente. Bien, estamos en que usted lleva Hacienda y lleva Economía y bueno, ¿qué pasa con esas cantidades? Parece ser que ustedes están satisfechos con ellas, aunque no era lo que habían planteado de fondos de la comunidad autónoma a la capitalidad, cocapitalidad de Canarias, tanto a las ciudades de Santa Cruz de Tenerife como de Las Palmas, ¿no? Sí, eso a veces nos cuesta un poco explicarlo, pero el coste de capitalidad, se crea el Consejo de Capitalidad a través de una iniciativa legislativa en el Parlamento de Canarias, por cierto, elevada por Miguel Cerolo, que es también diputado en el Parlamento de Canarias, que lo que hace es buscar la percha legal que permita determinadas acciones conjuntas en un sitio como Canarias, tan particular, que tiene una doble capitalidad, la única comunidad autónoma que lo tiene, y permite una fuente de financiación adicional por ese coste de capitalidad. Yo quiero decir una cosa muy breve sobre este tema. No estamos plenamente satisfechos porque no se han recogido al 100% nuestras demandas, pero creo que los avances son muy importantes. Y destaco una cosa, ha sido por consenso y por acuerdo. En estos tiempos donde los consensos y los acuerdos son tan difíciles porque algunas personas se niegan a eso, se hizo un acuerdo entre el alcalde de Santa Cruz, Miguel Cerolo, Coalición Canaria, Jerónimo Saavedra, Partido Socialista, Las Palmas de Gran Canaria, José Manuel Soria, vicepresidente del Gobierno, consejero de Economía y Hacienda, Partido Popular, y por supuesto Paulino Rivero como presidente, ¿no? Luego, es posible llegar a acuerdos más allá de las ideologías y de los partidos. Lo que lo obstaculizan no son los partidos, son determinadas personas. Muy brevemente, porque se nos va el tiempo ya, se nos ha ido prácticamente, pero claro, hay dos o tres cosas de actualidad que yo no puedo dejar de preguntarle. ¿Qué pasa con el Pleno y el Parque Boulevard? ¿No van a cumplir ustedes los acuerdos plenarios? ¿Qué pasa ahí? No, vamos a ver, allí brevemente, claro. Contar la historia del Parque Boulevard de nuevo sería muy difícil hacerlo en algunos minutos. Sí creo que ha habido una actitud absolutamente incoherente por parte de quien presenta la proposición, pero más allá del tema en sí de los alquileres de unos inmuebles que tienen la trascendencia que tienen, hay un aspecto que sí ha llamado mucho la atención y es la espantada que se produce al final del pleno. Cuando digo espantada es cuando el Grupo Socialista se levanta y se va de un pleno municipal. Es que para ausentarse de un pleno, como de una Cámara Legislativa, tiene que ser un tema de enorme gravedad. Entonces uno puede decir, bueno, ¿por qué se fue? ¿Porque el alcalde tomó alguna actitud antidemocrática o porque una declaración? No. ¿Sabes por qué se fueron? Porque el secretario dio lectura a una ley, a la Ley de Bases de Régimen Local que establece cuáles son las competencias del pleno y cuál la de la Junta de Gobierno. Luego lo que manifestaron públicamente es una ignorancia supina de la ley. El alcalde lo que dijo no es lo que dicen que dijo. El alcalde dijo, y está grabado,
y a las pruebas me remito, como dicen en las películas, escuchada la voluntad política mayoritaria del Pleno, que no es el órgano competente para rescindir un contrato, la Junta de Gobierno, a la luz del informe jurídico, tomará la decisión que corresponda. Eso es lo que dijo el alcalde. Y en ese momento estamos, se tomará la decisión que corresponda por parte de quien tiene que tomarla, que es la Junta de Gobierno. Hacerla espantada y rasgarse las vestiduras forma parte de una estrategia absolutamente suicida de un Partido Socialista empeñado en enmarañarlo todo, en liarlo todo y en crear un clima de crispación, porque claro, no tienen otra posibilidad de ver la luz, ¿no? ¿Cómo me vincula usted el alto precio del agua y la sentencia sobre el Masa? De ninguna de las maneras, no hay ninguna vinculación. Porque la sentencia de lo de Masa no tiene que ver con la adjudicación, tiene que ver con el modelo de gestión, con una decisión plenaria del modelo de gestión. Por lo tanto, no se está hablando de que la gestión esté mal realizada, se está hablando de que no se cumplió un trámite formal, concretamente el trámite de audiencia pública de la memoria justificativa del cambio de modelo, para un modelo que por otra parte tiene el 95% de las capitales españolas, que es un modelo de gestión indirecta del agua. Por lo tanto, yo estoy convencido de que se podrá buscar un sistema de subsanación que permita seguir adelante con una gestión, yo creo que muy buena de Masa. Otra